Muy buenas familia, bienvenidos un día más a Cómetelo. Hoy vamos a disfrutar como siempre de la gastronomía andaluza, concretamente de uno de los productos resultantes de la matanza del cerdo, muy arraigada en Andalucía. Estamos hablando del chorizo. Fijaros qué aromático, sabroso, jugoso, todos son buenas propiedades. ¿Qué más se puede pedir? Pues sí, podemos pedir algo más, hacer una receta que no solo respete el sabor, sino que además lo potencie. Vamos a hacer una crema de patatas con chorizo y huevo. Receta muy sencilla y económicamente también muy barata. Pero ya sabéis, lo primero, conocer de dónde viene este fantástico producto. Nos vamos a Córdoba, concretamente a Espejo. Espejo es una villa situada al suroeste de la provincia de Córdoba, en la comarca de la Campiña. Cuenta con un importante patrimonio arqueológico y monumental del que debemos destacar su aljibe romano, uno de los yacimientos más importantes y mejor conservados de la provincia de Córdoba. Su repoblación medieval queda representada en su imponente castillo de forma cuadrangular, que data del siglo XIV y del que descienden empinadas cuestas en las que se localizan importantes casas señoriales de los siglos XVI al XVIII. No podemos dejar de visitar la iglesia de San Bartolomé de estilo gótico-mudéjar, que alberga en su interior el famoso retablo de San Andrés y la casa de Justina Luque, con su patio porticado del siglo XVIII. Un capítulo aparte merece la gastronomía de Espejo, que cobra fama en torno a sus populares embutidos elaborados con fórmulas que se mantienen intactas desde hace más de 4 décadas. A los tradicionales como chorizos o morcillas se le han añadido nuevas preparaciones como el embutido de pollo y cerdo o la butifarra. Todos resultan perfectos para enriquecer guisos caseros o para preparar una combinación de tapas frías y calientes. Y en la receta de hoy lo que vamos a hacer es algo que normalmente lo desperdiciamos o lo tiramos, que es la grasita que suelta el chorizo. Pues esa grasita la vamos a aprovechar para nuestra receta de hoy. Vemos los ingredientes que necesitamos y ya estamos tardando en empezar a cocinar. Chorizo, pimiento choricero, pimentón dulce, laurel, huevos, vino blanco, patatas, ajos y perejil. Y vamos a empezar nuestra receta, pero antes, una pequeña aclaración. Si queréis esta receta, vamos a usar chorizo, pero podéis utilizar otro embutido. Podemos usar, por ejemplo, si queréis una buena morcilla, podemos usar un buen salchichón, incluso butifarra. Lo importante es un buen embutido. Nosotros en este caso hemos puesto uno que es muy accesible y lo podemos encontrar todos los días en el mercado, que es el chorizo. Pero ya digo, ahí un poco os doy libertad. Ya sabéis, la cocina de Cómetelo, mundo libre. Y vamos a empezar. Lo que es la matanza del cerdo está arraigada, casi siempre se dice, a la economía familiar. Y de hecho, ha sido no solo sustento en cuanto a alimentos se refiere de muchas familias, sino también sustento económico. Muchas familias han vivido y viven del producto del cerdo. Bueno, pues ya sabéis que es uno de los 3 pilares básicos de nuestra gastronomía andaluza. El aceite de oliva o el olivo en sí, el cerdo ibérico y el vino de Jerez concretamente. Pues nada, pues ya estamos a puntito de empezar esta receta, que os voy a confesar una cosa. Es una receta que yo en mi casa la hago muchísimo, de verdad. Yo me la hago para mí y para mi familia, la hago mucho. Entonces, con mucho gusto, hoy la hago para todos vosotros. Y es muy, pero que muy sencilla. Lo primero, como siempre, vamos a dominar nosotros el fuego. Vamos a poner una cacerola. Es importante que tenga un poquito de fondo porque vamos a darle... Las patatas se tienen que cocer con un poquito de caldo. Si la ponéis en una muy baja, después además nos cuesta mucho. A la hora de triturar, corremos el peligro que se salga para los lados. Entonces, siempre que tenga un poquito más fondo de la cuenta. Vámonos con el chorizo. Mirad, chorizo. Bueno, hay muchas recetas diferentes de chorizo, la verdad. Depende de la zona, la mayoría, todas están hechas con como un picadillo de carne de cerdo, a excepción lo que puede ser el chorizo, por ejemplo, de Pamplona o el de Soria, que le ponen algo también de carne de vacuno. Después, ingredientes fundamentales, grasa, que depende qué tipo de chorizo y la zona en la que se haga, tendrá más o menos grasa. Y después, indispensable, tiene que tener pimentón dulce o picante y ajo. Van a ser los componentes básicos. A nivel industrial, pues sí, se le mete después algunos aditivos, todo por supuesto sanísimo, para evitar lo que es el botulismo, que es una enfermedad alimentaria, y después también que la grasa, con lo que es la grasa del chorizo, pues digamos que se enrancia, y eso se consigue mediante una serie de aditivos. Mirad, el chorizo lo he cortado por la mitad y en cuarto, y ahora voy a cortar unos dados así, más o menos. Cuanto más lo cortéis, más grasa nos va a soltar.
Con esto es suficiente, ¿eh? No pongáis tampoco mucho chorizo, si no después queda como muy pesada la crema. Mirad, un chorrito de aceite, si veis, poquito, así en el medio, lo extiendo bien y vamos a añadir el chorizo. Os decía antes, le vamos a sacar toda la grasita que tiene y lo apartaremos. Y sobre esa grasa seguiremos cocinando. ¿Que no queréis que tenga tanto sabor a chorizo? Esto lo tiramos por aquí. Bueno, pues siempre estáis a tiempo de hacerlo sin dar este paso previo. Ya está. Esto lo apartamos, preparamos aquí. Y vente conmigo, vamos a coger, por ejemplo, esta voy a coger hoy, esta de aquí. Aquí vamos a rehogar bien. Y mientras se va dorando el chorizo, sigo con las patatas. Patatas normales, peladas las tengo ya. Ganamos un poquito de tiempo. Y va a ser una crema, por lo tanto no nos tenemos que volver locos en el tamaño. A mí me gusta partirlas por la mitad, primero para crear base, que no se nos mueva en el corte, y después porque cuanto más pequeñas las cortemos, pues antes va a estar hecha la crema. Van a tardar menos tiempo en ablandarse y podremos triturar antes. Siempre mitad, cuando corto por la mitad, con cuidado, doy base para que no se me mueva y repetimos. Ya sabéis que los cuchillos podemos cortar así, pero sería como cortar con un hacha. Los cuchillos cortan cuando los movemos. ¿Cómo huele el chorizo, por Dios? Ay, 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 ay. Esto tenéis dos opciones. Ahora lo podéis apartar en un plato de este normal blanco, o ponéis un pan abierto y lo vais apartando en el pan. Pero no lo hagáis porque después vamos a aprovecharlo. El chorizo va a ser una guarnición en el plato. Aquí. Cortamos un poquito. Esto aquí. Todas, aproximadamente 1 kilo de patatas. Si os pasáis un poquito o os quedáis un poquito corto, no pasa absolutamente nada. Sí aconsejo que es preferible que nos quede un poquito espeso, porque siempre estamos a tiempo de echar un poquito más de agua o de caldo, que nos quede muy ligado, o sea, muy líquido. Porque si nos queda muy líquido, tendríamos entonces que añadir otra patata y esperar que se cociera. Y bueno, de esta forma siempre es más fácil arreglarlo. Aquí. Bueno, un poquito más, que se dore bien. Ahí. Plato bueno para invierno y bueno para verano, porque la crema la podemos tomar o caliente, o también la podemos tomar la crema un poquito tibia, que está muy rica. Esta crema además, como es de patata, no tiene por qué tampoco estar hirviendo, como yo digo, que para escaldarnos el cielo de la boca. Pues podemos hacerla tibia y también se le da un toque muy bueno. Aquí. Ya voy a empezar a apartar. Mirad, las propiedades del chorizo, en cuanto a nutrición se refiere, evidentemente tiene mucha grasa, dependiendo del tipo de chorizo y de la zona, tiene más o menos. La grasa entonces le da un aporte calórico alto. Después no tiene hidratos de carbono, casi ninguno. Sí tiene mucho contenido en sodio, lo que hace que retengamos líquido. Y también tiene agua, no mucha, porque ya sabéis que en el proceso se produce lo que es el secado. Aproximadamente tiene un 40% de agua, tiene lo que es el chorizo. Y el chorizo, la elaboración es muy fácil. Se coge el picadillo que decíamos de cerdo, se mezcla con todos los ingredientes que habíamos nombrado antes, el pimentón, el ajo, la grasa. Eso se mezcla muy bien y se deja macerar. Aproximadamente se deja macerar en torno entre 24 y 36 horas, lo que es un día y medio. Una vez que ha macerado, se produce el embutido. Entonces, cuando está embutido, se cuelga también para que se seque y madure. En este proceso, una vez que ya se ha embutido, hay algunos tipos de chorizo que sufren lo que es un pequeño ahumado. Se les ahuma y de esa forma tienen unos aromas y unos sabores pues peculiares y característicos. Pero todo está muy supeditado. En Andalucía tenemos mucha variedad de chorizo y entonces todo está supeditado a la zona en la que estemos elaborando el embutido. Ahí está. Mirad, la patatita con todo el aroma que está soltando y ha soltado. A ver, está aquí, que ha soltado la grasita y el chorizo. Lo mezclamos aquí bien. ¿Veis cómo la patata rápidamente se empieza a poner rojita? Dependiendo del tipo de chorizo encontraréis algunos que suelten más o menos grasa. A mí particularmente tampoco me gusta que suelte muchísimo, porque si no nos queda al fin y al cabo muy grasienta la crema. Las patatas no hace falta rehogarlas mucho. Esto aquí, ponerlo aquí para después. Un momentito que limpio. Esto aquí. Y ya veis, receta sencilla, ¿eh? Sencillísima. Y esto es una receta, yo decía al principio que la hago mucho en mi casa, y la hago porque normalmente cuando voy a comprar chorizo para hacer un guiso, a lo mejor me vienen unas ristras, y yo no uso todas las ristras chorizo, uso solo a lo mejor 2 tripitas, y el resto me queda siempre. Y lo estoy viendo ahí, y siempre, antes que se me ponga algo malo, le ataco. Vámonos.
Mirad, patata, añado un pimiento choricero y el laurel. Pero el pimiento choricero, mirad lo que le voy a hacer. Le quito el pedúnculo. Hago así, le quito esta parte de aquí sencillamente, aquí. Y ya está. Le vacío un poquito de semilla. Y ya está. Y pimiento choricero para adentro. La patata rehogándose con laurel y pimiento choricero. Ahora, siguiente paso que le vamos a poner. Un poquito de pimentón. Lo ponemos encima de la patata y nos preparamos aquí el vino, porque le vamos a poner, movemos y antes que se nos queme el pimentón, lo meneamos así un poquito. Aquí añadimos el vino blanco. Y de esta forma evitamos que se queme el pimentón y nos salga después un poco amargo, que es la consecuencia de en cualquier preparación que se quema el pimentón. Estamos como en Londres, en la niebla. ¡Ya! Aquí estamos. Dejamos que se evapore un poco el alcohol del vino, que ya sabéis, siempre os lo comento, olemos y cuando pierde ese olor a vino, a lo que es el alcohol, en ese momento se ha evaporado el alcohol. Esto la verdad que es poquito, es un vaso, y lo único que nos va a faltar es poner agua, tenemos aquí, ya está, esto está perfecto. Mirad, cubrimos con agua, es lo que os comentaba antes, vamos a dejar que cueza bien, y que la patata se ponga bien blanda. Vamos a 1 litro de agua, aquí, no hace falta nada más que un toquecito que le vamos a dar, la raíz, un toquecito que le damos de sal, siempre tener en cuenta que el chorizo, el embutido en sí, nos va a aportar ya algo de grasa, de sal, entonces ponemos sal y pimienta, que en lugar de sal y pimienta le queréis poner, por ejemplo, un poquito de caldo de ave, le va muy bien, ponemos caldo de ave y en ese caso ya no pondríamos nada de sal y pimienta. Y lo vamos a dejar hirviendo hasta que la patata se ponga blanda y en ese momento ya seguiremos con nuestra receta. Hacemos el primer repaso de hoy, receta sencilla y seguimos cocinando. Cortar el chorizo en pequeños dados, saltearlos con un poco de aceite y apartarlos. Trocear las patatas y rehogarlas en la misma cacerola junto con el laurel y el pimiento choricero. Agregar una cucharada de pimentón dulce, un chorreón de vino blanco y cubrir con agua, salpimentar y dejar hervir lentamente. Nos encontramos en los alrededores del Castillo de Espejo, una de las señas de identidad de nuestro pueblo, al igual que los embutidos. En la elaboración de los embutidos espejeños se mezcla la tradición y las tecnologías para mantener los sabores de siempre. Los productos que nosotros elaboramos van desde los más tradicionales, como es el chorizo y la morcilla de cebolla, hasta los más actuales, con carne de pollo, y se elabora con la receta tradicional del chorizo. Son unos productos de buenísima calidad, elaborados con unas materias primas muy buenas y además con unas recetas que han venido de generación en generación. ¿Qué te puedo decir? Pues que son todos muy buenos y sí que recomendaría a las madres pues que diese el embutido de pollo para los niños porque tiene menos colesterol, tiene menos grasa y está muy bueno. Pues y además de estar bueno, encima es bueno para la salud, valga la redundancia, mejor que mejor. También os digo una cosa, un bocadillo de chorizo, eso también está bueno. Lo que no tenemos que hacer es el exceso, no nos tenemos que pasar. Comer un poquito, siempre con moderación y todo bueno para la salud. Sobre todo si estamos hablando del cerdo ibérico, por Dios, ¿qué más se puede pedir? Vamos a hacer un majao, ya sabéis, para que no se mueva ni nos bailen el ajo, vamos a poner un poco de sal en la base, no mucha porque ya le hemos puesto al guiso, y ponemos los ajos primero, voy a poner los ajos. Vamos a majar un poco primero los ajos, los partimos aquí bien, y fijaros, el guiso que estamos haciendo hemos sacado el chorizo aparte. Si el chorizo lo dejamos dentro, estamos haciendo lo que es una receta muy clásica de la gastronomía española, que son las patatas a la riojana. Nosotros estamos haciendo una versión diferente, que además después va a quedar, ya veréis, plato vistoso, vistoso, y no tiene ningún misterio. Yo lo hago en un mortero, pero si en casa queréis lo podéis hacer en una jarra, en una jarra con la batidora, le dais y ya está, y no hay problema. Bueno, pues cuando tenemos el ajo, aquí está, que está bien hecho puré, vamos a añadir el perejil. Yo el perejil, antes de añadirlo, le doy un picado así muy rápido. Lo hacemos así. Nada, lo parto un poquito para ayudarnos después. Y nos va a soltar mucho más sabor en el mortero. Con esto es suficiente. Lo añadimos. Aquí, todo bien. Y vamos a majar. Y estamos hoy en Espejo, en Córdoba. Y Espejo tiene un ciudadano, vamos, un ilustre ciudadano que ahí nació, bueno, en la época romana se llamaba... Yo, perdonadme, no sé si es Ucubi o Ucubi, yo creo que es Ucubi. O en Ucubi nació el emperador Marco Aurelio. El emperador romano Marco Aurelio nació en lo que hoy es Espejo.
ciudadano ilustre. Ya tiene unos años el hombre